Después de 5 años de sacrificio, papá le dejó la herencia a mi hermana predilecta que solo había aparecido hacía 8 semanas. Entregué el poder notarial y las llaves de la casa con una sonrisa tranquila. Felicidades, dije. Cuando papá leyó mi carta, perdió los estribos. No puedes estar hablando en serio, gritó, con el rostro enrojecido. Mi nombre es Ava Reynolds. Tengo 34 años. Y lo más tranquila que he sonado en mi vida fue en el momento en que le entregué a mi padre la carpeta del poder notarial y las llaves de su casa en la Gold Coast con una pequeña, casi educada sonrisa. Felicidades, dije, porque después de 5 años durmiendo en sillas de hospital, memorizando horarios de medicamentos, cancelando mi propio futuro y manteniendo unida una empresa que debería haberse derrumbado 2 veces. Finalmente había aprendido que las palabras más silenciosas pueden ser las que cortan más profundo. Mi hermana llevaba de vuelta 8 semanas. 8 semanas. Eso fue todo lo que necesitó mi padre para sentarse a la cabeza de una cena privada de accionistas, aclararse la garganta como un rey reescribiendo la historia y anunciar que ella heredaría la empresa, las propiedades, el legado y el apellido familiar unido a todo ello. Mi parte, aparentemente, eran $50.000, una sonrisa forzada del abogado de la familia y la sugerencia de que finalmente hiciera algo por mí misma. Recuerdo el peso de las llaves en mi palma, el chasquido de mis uñas contra la carpeta de cuero, la forma en que el vestido color champán de mi hermana captaba la luz del candelabro mientras me miraba como si se supusiera que debía estar agradecida por ser despedida tan limpiamente. También recuerdo el momento exacto en que mi padre abrió la carta que le había dejado. Su rostro cambió incluso antes de llegar al segundo párrafo. El color le subió por el cuello. Su mano se apretó alrededor del papel. Luego me miró directamente a través de esa sala llena de inversores, parientes, reporteros y miembros de la junta y gritó, «No puedes estar hablando en serio». La sala quedó en silencio. Yo no. Simplemente me senté allí, sonreí una vez y dejé que cayera la primera ficha de dominó. Antes de contarte lo que había en esa carta y por qué el resto de esa noche destruyó todo lo que creían controlar, dime qué hora es, dónde estás y desde dónde estás mirando. Quiero saber hasta dónde viaja esta historia antes de que decidas si fui cruel o simplemente terminé de ser invisible. 5 años antes, no estaba planeando una venganza. Estaba planeando un lanzamiento. Tenía una presentación de proyecto abierta en mi portátil, un billete de tren a Milwaukee en mi bolso de mano y un concepto de startup que había estado construyendo durante 11 meses, una consultoría de crecimiento para marcas de alimentos independientes que querían escalar sin perder calidad. Me quedaba una llamada con un inversor antes de poder dejar finalmente de trabajar como autónoma y hacerlo realidad. Entonces mi padre se desplomó. Una arteria rota condujo a una cirugía de emergencia. La cirugía llevó a complicaciones. Las complicaciones llevaron a meses de rehabilitación, y los meses se convirtieron en años de media recuperación, terquedad y una gestión interminable. Sobrevivió, pero no limpiamente. Todavía podía tomar decisiones, todavía ladrar órdenes, todavía insistir en que estaba bien, pero no podía dirigir su vida como solía hacerlo. Y definitivamente no podía mantener estable Reynolds Previsions sin que alguien hiciera el trabajo invisible debajo de él. Reynolds Previsions era una tienda familiar importante. Era una empresa de logística de alimentos y comidas preparadas de primera calidad de tamaño mediano en Chicago con contratos en hospitales, universidades, hoteles boutique y cafeterías corporativas privadas. Durante años, mi padre la había tratado como un reino. De la noche a la mañana, se convirtió en un paciente de cuidados intensivos con facturas. Mi madre ya había fallecido hacía 2 años para entonces. Mi hermana Brooke estaba en Los Ángeles construyendo lo que ella llamaba una marca de estilo de vida de lujo, que principalmente significaba almuerzos caros, bolsos prestados y leyendas sobre liderazgo femenino escritas bajo publicaciones patrocinadas. Así que, me quedé. Cancelé la presentación. Me mudé a casa de mi padre temporalmente. Aprendí a leer notas de alta de cardiología, comparar reclamaciones de seguros, organizar el transporte para la fisioterapia y reformular líneas de menú porque el hombre que una vez se había burlado de las tonterías de la comida saludable ahora necesitaba comidas bajas en sodio medidas hasta la cucharadita. Respondí correos electrónicos de proveedores a las 4:20 de la mañana. Renegocié un contrato de empaquetado durante un seguimiento en la clínica Mayo.
Elaboré hojas de flujo de caja semanales mientras esperaba que terminara su logopeda. Dejé que el contrato de alquiler de mi apartamento se renovara automáticamente durante 18 meses sin vivir realmente en él. Me dije a mí misma que no era para siempre. Me dije a mí misma que la familia recordaba quién estaba a su lado cuando las cosas se desmoronaban. Esa mentira duró más de lo que debería. Mi padre se recuperó lo suficiente como para volver a presidir reuniones, pero solo porque yo me encargaba de las cosas que nadie aplaude, las disputas con los proveedores, la programación de la nómina, las llamadas para tranquilizar a los clientes. El problema de etiquetado de la Administración de Alimentos y Medicamentos que podría haberse convertido en una demanda, la falta de personal en la Semana de Acción de Gracias, las apelaciones al seguro de salud, la preparación de la auditoría de la cocina. El reemplazo de 2 gerentes de operaciones en un trimestre. Públicamente, estaba de vuelta. En privado, todavía se apoyaba en mí para casi todas las decisiones prácticas que mantenían viva la empresa. Entonces Brooke volvió a casa 8 semanas antes de esa cena de accionistas. Llegó en un vehículo deportivo utilitario negro con 6 maletas a juego, gafas de sol caras y el tipo de confianza que la gente confunde con competencia cuando ya quieren creer la historia. Abrazó a mi padre con fuerza, lloró al volumen exacto, y en 24 horas, había reescrito la narrativa familiar. De repente, sus años fuera eran exposición de marca internacional. Su distancia era independencia estratégica. Su ausencia total durante la rehabilitación se convirtió en respetar la dignidad de papá mientras Ava se encargaba del día a día. Encargarse del día a día. Así es como se tradujeron en nuestra familia 5 años de trabajo no remunerado, agotamiento emocional y ambición pospuesta. Día a día. En la primera cena después de su regreso, agitó agua con gas en una copa de vino y dijo delante de mi tía, mi tío y 2 asesores de la junta, Ava es increíble en el cuidado. De verdad, pero dirigir el futuro de una empresa requiere un músculo diferente. Mi padre asintió. Realmente asintió. Recuerdo que mi mano se apretó tan fuerte alrededor de mi tenedor que mis nudillos se pusieron blancos. Nadie se dio cuenta. O quizás sí decidieron que era más fácil no hacerlo. Esa fue la noche en que entendí algo que debería haber aceptado antes. No me habían amado por mis sacrificios. Me habían utilizado por ellos. Y en el momento en que pensaron que ya no era necesaria, querían que desapareciera limpiamente, con gratitud, en silencio. ¿Alguna vez te has sentido borrado mientras todavía estás sentado en la mesa? Esa fue la sensación exacta, no un corazón roto, un borrado. Lo que no sabían era que desaparecer nunca había sido realmente mi especialidad. Sobrevivir en silencio sí lo era. Construir en silencio sí lo era. Mientras mi padre dormía superando el dolor postoperatorio y Brooke publicaba fotos antiguas de Malibú con leyendas como vida suave, estándares fuertes, yo vivía en 2 líneas de tiempo a la vez. En una línea de tiempo, era la hija que evitaba que Reynolds Previchen se desangrara. En la otra, todavía alimentaba el sueño que había pospuesto la noche de esa llamada cancelada con el inversor. Empezó poco a poco porque tenía que ser así. Un rediseño de empaquetado para una empresa local de sopa orgánica. Una estrategia de retención digital para una startup de comidas congeladas en Evanston. Posicionamiento de menú para un grupo de cafeterías propiedad de mujeres que intentaba entrar en contratos de máquinas expendedoras de hospitales. Trabajaba después de la medianoche con una manta envuelta en mis hombros y un ojo en la cámara estilo monitor de bebé que habíamos colocado en la habitación de mi padre después de su segunda caída. Creé estudios de caso bajo una sociedad de responsabilidad limitada llamada North Harbour Group. No usé dinero de la familia. No robé clientes de la empresa. No infringí ninguna ley. Simplemente usé las habilidades que había perfeccionado mientras mantenía viva la empresa de mi padre, sincronización del mercado, psicología de los proveedores, narrativa logística, estrategia de márgenes, confianza del consumidor cansado, y las convertí en algo que me pertenecía. El primer año gané lo suficiente para cubrir el software y los impuestos. El segundo año, lo suficiente para empezar a decir no al trabajo de bajo valor. El tercer año, lo suficiente para contratar a un diseñador por contrato y a un analista de datos 2 veces al mes. El cuarto año, lo suficiente para darme cuenta en silencio de que ya no estaba construyendo un negocio secundario. Estaba construyendo una salida.
La gran oportunidad llegó 6 meses antes de que Brooke volara de regreso a Chicago. Una red regional de servicios de alimentos para el cuidado de la salud con sede en Atlanta, la Well Campus Hospitality, lanzó una convocatoria para un socio de cambio de marca y crecimiento de operaciones en varios estados. Reynolds Previchens había intentado entrar a través de una relación heredada y fracasó. Lo sabía porque yo había preparado el dossier informativo original para mi padre. Su propuesta era anticuada, cara y fuera de lugar. Hablaba de prestigio mientras que el cliente quería confianza, cumplimiento, mensajes centrados en el ser humano y una mejor experiencia para la familia del paciente. Me presenté a través de North Harbor Grout sin ningún apellido familiar adjunto. Mi propuesta combinaba estrategia de marca, simplificación de pedidos digitales, datos de retención y un marco de historia humana moldeado por la realidad exacta que había estado viviendo. La comida no es solo un producto cuando las familias están asustadas, de duelo, sanando o agotadas. La comida se convierte en la única amabilidad práctica que recuerdan. Esa propuesta me llevó a la ronda final. La ronda final me consiguió una llamada confidencial. La llamada se convirtió en un borrador de acuerdo por un valor de poco más de $22 millones a lo largo de 3 años. Enorme para mí, pero aún plausible para un proyecto serio de transformación multiestatal. Aún no lo había firmado porque todavía estaba tratando de creer que podía hacer un año más por mi padre y luego irme limpiamente. Entonces Brooke regresó y la familia decidió que yo valía $50,000 y una palmadita sentimental en la cabeza. El día después de que mi padre anunciara en privado que tenía la intención de transferirle a ella el control mayoritario y la mayor parte del patrimonio, hizo que el abogado de la familia me enviara un paquete. Renuncia a la herencia, reconocimiento de transferencia, entrega de acceso a la casa, entrega del poder notarial. Lenguaje de salida silenciosa disfrazado de preocupación. Enterrado dentro había un acuerdo de no competencia de 5 años vinculado a Reynolds Previchens y a cualquier trabajo competitivo directo en estrategia alimentaria de hostelería. Me habría enjaulado si lo hubiera firmado como ejecutiva o empleada. Pero no había sido ninguna de las dos cosas, no formalmente. Durante años, mi padre había retrasado darme el título que realmente me gané porque los títulos significaban influencia, salario y valor documentado. Quería obediencia sin estructura. Finalmente se convirtió en su error. Llevé los papeles a Nina Patel, la abogada que había contratado 2 años antes cuando me di cuenta por primera vez de que necesitaba protección legal de mi propia familia. Nina tenía el tipo de mente que convertía la rabia en precisión. Leyó todo, dio un golpecito en la mesa y dijo, está tratando de sacarte rápidamente porque asume que no tienes a dónde ir. Luego levantó la vista. Tienes a dónde ir, ¿verdad? Le mostré el borrador de la Well. Lo leyó, sonrió una vez, luego se reclinó y dijo la frase que cambió la temperatura de todo mi cuerpo. Ava, el acuerdo de no competencia no cubre el trabajo independiente realizado antes de la desheredación cuando nunca fuiste clasificada formalmente como directiva. En lenguaje sencillo, tu padre intentó borrar tu autoridad tan completamente que también borró su poder para contenerte. Por un momento, no pude hablar. 5 años de agotamiento, dolor, resentimiento, lealtad, culpa y humillación de bajo nivel se encontraron con ese único hecho legal y se convirtieron en claridad. Nina y yo pasamos los siguientes 2 días construyendo una cronología. Revisó cada rastro de correo electrónico, cada factura, cada contrato, cada registro de calendario que mostraba lo que había hecho por Reynolds Previchens y lo que había construido por separado fuera del horario laboral. También tomamos una decisión sobre la cena de accionistas. Reynolds Previchens organizaba un importante evento privado cada primavera para miembros de la junta, inversores, socios principales y medios selectos. La cena de este año en el Langham se suponía que presentaría a Brooke como el próximo rostro de la empresa y aseguraría al mercado que la sucesión familiar era fuerte. Mi padre invitó a Cranes Chicago Business, un columnista del Chicago Tribune y 2 reporteros de publicaciones especializadas locales porque quería que la transición pareciera elegante, moderna e inevitable. Nina miró esa lista de invitados y dijo con mucha calma, bien. Si quieren teatro, les daremos documentación. No quería gritos. No quería un colapso. Quería algo mucho más difícil de sobrevivir para ellos. Una corrección pública.
Esa noche, de vuelta en la habitación donde una vez había mantenido gráficos de medicación codificados por colores pegados dentro de un armario, escribí la carta que mi padre leería más tarde con el rostro enrojecido. No la hice cruel. La hice precisa. Le dije exactamente lo que 5 años me habían costado. Le dije que cada vez que elogiaba la visión de Brooke, estaba elogiando una confianza construida sobre un trabajo que ella no había hecho. Le dije que mientras él se preparaba para recompensar la apariencia, yo me preparaba para adentrarme completamente en el valor. Y le dije que para cuando terminara de leer, entendería lo que significaba infravalorar a una hija. Las últimas 48 horas antes de la cena no fueron glamurosas. Fueron quirúrgicas. Brooke flotaba por la casa como si el final ya hubiera sido filmado a su favor. Hizo que un estilista viniera para las pruebas de vestuario. Practicó su discurso de aceptación en la sala de desayunos con una luz de anillo equilibrada sobre libros de cocina. Le dijo a uno de nuestros gerentes de operaciones de toda la vida que las empresas heredadas necesitan un liderazgo fresco y estéticamente culto ahora, lo cual era una frase tan vacía que casi la admiré. Luego cruzó una línea que nunca debería haber tocado. La oí decirle a mi padre que una vez que la transferencia estuviera completa, necesitaban deshacerse de los leales que eran un peso muerto. Su frase para el personal mayor que estaba emocionalmente apegado a la forma de hacer las cosas de Ava. Esos supuestos leales eran personas que me habían ayudado a mantener la empresa unida mientras mi padre volvía a aprender a subir las escaleras. María en cumplimiento de proveedores. Saúl en operaciones de ruta. Denise en cuentas de hospitales. Personas que se perdieron los fines de semana de sus hijos porque la crisis de mi familia se había convertido también en su carga profesional. Fue entonces cuando cualquier suavidad que aún sentía hacia mi padre murió para siempre. La noche antes de la cena, abrí un contenedor de plástico en el fondo de mi armario y encontré una vieja tableta llena de vídeos que había tomado durante el peor año de su recuperación. No para las redes sociales, no por sentimentalismo, para seguimiento médico. Un clip lo mostraba intentando sin éxito levantar una cuchara sin que le temblara la mano. Otro me mostraba a mí ayudándolo con ejercicios de habla a las 2:13 de la madrugada porque se negaba a practicar con el terapeuta, pero lo hacía conmigo. Vi 30 segundos y tuve que parar. No estaba llorando por el hombre en el que se había convertido en público. Estaba de luto por la versión de la familia que seguía insistiendo que aún existía en privado. Luego encontré algo más en el mismo contenedor. Una nota sellada con la letra de mi madre. La había escrito antes de morir y la había metido en uno de mis viejos cuadernos de la escuela de negocios. Solo tenía 4 líneas. Ava, nunca naciste para cargar a otras personas para siempre. Aprende la diferencia entre el amor y la desaparición. Cuando llegue tu momento, no te encojas para hacer que nadie más se sienta cómodo. Me senté en el suelo con esa nota en mis manos durante mucho tiempo. Luego la doblé, la puse en el bolsillo de mi chaqueta y volví al trabajo. Nina se había coordinado con el equipo técnico del evento a través de un complemento de medios legítimo bajo el anuncio pendiente de North Harbour Ground. La Kewell había acordado emitir una declaración la misma noche si mi padre forzaba la revelación de la sucesión en público, lo cual haría absolutamente porque los hombres como él no pueden resistirse a un escenario una vez que creen que son dueños del final. No hackeamos nada. No saboteamos nada ilegal. Organizamos que un segmento de medios programado se subiera a la cola del evento inmediatamente después del espacio de presentación de Brooke. Y nos aseguramos de que el técnico del salón de baile tuviera confirmación por escrito de que podría ser necesario reproducir un activo de socio de último minuto. Marcus Hall, el director ejecutivo de la Kewell, aceptó asistir discretamente al fondo de la sala con su vicepresidente de estrategia. Era un hombre agudo y controlado, sin paciencia para los dramas familiares y con todo el apetito por la ejecución limpia. Odio el nepotismo, me dijo por teléfono esa tarde. Pero me encanta una revelación precisa. Envíame la hora de la señal. Alrededor de las 9 de esa noche, mi padre me llamó a su estudio. Ya estaba en camisa de smoking, con las mangas abotonadas, el reloj pulido, la voz firme. Espero que te comportes mañana, dijo. Brooke está tratando de asumir un papel difícil. No necesita amargura en la sala. Lo miré y le pregunté, ¿alguna vez pensaste que yo merecía el papel que le estás dando a ella?
No respondió de inmediato, lo que me lo dijo todo. Luego dijo, fuiste invaluable cuando estuve enfermo, pero eso fue apoyo. Brooke tiene presencia. ¿Presencia? Casi me río. 5 años de trabajo reducidos a apoyo mientras que 8 semanas de confianza curada se convirtieron en liderazgo. Le entregué la carpeta en ese mismo momento, los documentos del poder notarial que quería de vuelta, las llaves de repuesto de la casa, las llaves de la oficina, las tarjetas de acceso, todo. Tendrás el resto mañana, dije. Pareció aliviado. Esa era la cruel belleza de todo. Pensó que la conformidad finalmente había llegado. No tenía idea de que era solo la calma antes de la corrección. El salón de baile en el Langham se veía exactamente como a mi padre le gustaba que se viera el poder. Luz dorada, cristal pulido, sonrisas caras y suficientes personas importantes en una habitación para hacerlo sentir inmortal. Para cuando se retiró el postre, Brooke brillaba en seda pálida, ya aceptando felicitaciones antes de que nada se hubiera hecho oficial. Mi padre subió al podio y comenzó el discurso que probablemente había ensayado durante días, hablando de legado, resiliencia y el futuro de Reynolds Previchens, como si los últimos 5 años simplemente se hubieran organizado a su alrededor. Luego dijo el nombre de Brooke, y la sala comenzó a aplaudir. Fue entonces cuando llegó el mensajero con el sobre. Lo firmó con visible irritación, lo abrió casualmente y entonces todo cambió. Sus ojos recorrieron la página una vez, luego otra vez. El color le subió por el cuello. Me miró directamente a través de la sala y gritó, «No puedes estar hablando en serio». Los aplausos murieron instantáneamente. Brooke se congeló en el podio, todavía sonriendo durante medio segundo de más antes de que el pánico finalmente alcanzara su rostro. Me levanté lentamente y dije, «Deberías seguir leyendo». Justo en el momento preciso, la pantalla de presentación detrás de Brooke cambió. Su diapositiva de título desapareció, reemplazada por el logotipo de North Harbour Grout. Una leve ola de confusión recorrió la sala. Entonces Marcus Hall, director ejecutivo de la Kewell Campus Hospitality, se levantó desde el fondo y se presentó con calma. Mi padre lo reconoció de inmediato. Brooke claramente no. Marcus explicó que la Kewell había otorgado un importante contrato de transformación estratégica de varios años no a Reynolds Previchens, sino a North Harbour Grout. La firma que yo había construido en silencio mientras pasaba 5 años manteniendo unida tanto la recuperación de mi padre como gran parte de la realidad operativa invisible de la empresa. La pantalla cambió de nuevo, esta vez mostrando mi nombre debajo del título de fundadora y estratega principal, seguido de métricas de proyectos, victorias de clientes y pruebas del trabajo que había hecho de forma independiente. Brooke intentó recuperarse llamándolo un malentendido, pero la sala ya había cambiado de bando. Los reporteros estaban escribiendo. Los inversores susurraban. Los miembros de la junta miraban a mi padre en lugar de aplaudir a su sucesora elegida. Caminé hacia el escenario, tomé el micrófono y me presenté correctamente. Expliqué que mientras mi familia había reducido mis 5 años de sacrificio a un papel de cuidadora y un despido de $50,000, yo había estado construyendo algo real después de la medianoche, los fines de semana y entre hospitales. Luego anuncié el valor del contrato de la Kewell y confirmé que todo se había construido legalmente, de forma independiente y sin activos familiares. Ese fue el momento en que la ilusión se rompió para siempre. Mi padre me acusó de volverme contra la familia, y yo respondí con la única verdad que importaba. No, simplemente dejé de permitir que esta familia me convirtiera en mano de obra no remunerada de fondo. Incluso las personas que habían pasado toda la noche elogiando a Brooke no pudieron defender lo que estaban viendo. Un reportero le hizo a Brooke una pregunta básica sobre la dirección del negocio que supuestamente estaba lista para liderar, y no pudo responderla. Un miembro de la junta le preguntó a mi padre si realmente había planeado entregar la empresa a alguien con 8 semanas de participación escenificada mientras echaba a la hija que realmente había llevado el peso durante 5 años. No dijo nada porque no quedaba nada que decir. Coloqué la renuncia a la herencia firmada, el poder notarial devuelto y las llaves de la casa y la oficina en el podio frente a él. «Querías todo de vuelta», dije en voz baja. «Felicidades». Luego me alejé del micrófono, estreché la mano de Marcus Hall y abandoné el escenario mientras la sala explotaba detrás de mí. No con drama, sino con consecuencias.
Para cuando llegué a las puertas del salón de baile, Brooke ya no era el futuro de Reynolds Previchens. Era solo la mujer de pie bajo las luces cuando la verdad finalmente llegó. Las consecuencias comenzaron antes de que llegara al servicio de aparcacoches. Para cuando subí a mi coche, Nina ya me había reenviado 3 mensajes de reporteros, 2 de clientes potenciales y uno de un observador de capital privado que simplemente escribió: «Cambiaste la sala». De la noche a la mañana, la historia se movió por los círculos empresariales de Chicago más rápido de lo que cualquier comunicado oficial podría contener. Cranes publicó el titular primero. Hija invisible supera a la sucesión familiar en el evento de Reynolds Previchens. El artículo del Tribune fue menos dramático, pero de alguna manera más duro porque se centró en el fallo de gobernanza. A los inversores les importa menos el drama familiar que la incompetencia en el liderazgo, y mi padre había escenificado accidentalmente ambos a la vez. A la mañana siguiente, la Junta de Reynolds Previchens convocó una reunión de emergencia sin la presencia de Brooke en la sesión de apertura. Para el mediodía, a mi padre le habían quitado la autoridad de sucesión unilateral pendiente de revisión. A última hora de la tarde, el anuncio ceremonial de la transición de Brooke había sido pausado indefinidamente. Esa frase me hizo reír más de lo que debería, pero las consecuencias se agravaron rápidamente. 2 socios hospitalarios solicitaron una aclaración inmediata sobre la estabilidad del liderazgo. Un grupo hotelero retrasó una renovación. Nuestro proveedor de empaques de toda la vida llamó a Sound directamente para preguntarle si todavía debía confiar en las cifras existentes. 3 empleados que yo había capacitado me llamaron ese fin de semana preguntando si North Harbour Grout estaba contratando. Una de ellas lloró por teléfono antes de llegar a la segunda frase porque pensaba que ser leal a mí la había hecho desechable en Reynolds. Contraté a 2 en 10 días. Brooke intentó contraatacar donde la gente como Brooke siempre lo hace primero. La imagen. Publicó una historia de Instagram en blanco y negro con filtro sobre la traición de aquellos que resienten el liderazgo femenino. Y en una hora, la gente estaba grabando clips de la cena y burlándose de ella en los comentarios porque la mujer que predicaba el liderazgo no había podido responder una sola pregunta operativa bajo presión. Un analista de hostelería en LinkedIn la llamó un caso de estudio de confianza estética sin profundidad ejecutiva. Se volvió medianamente viral en nuestra industria. 2 colaboraciones de marca desaparecieron silenciosamente de su perfil en una semana. Uno de sus amigos filtró que había comenzado a vender bolsos de diseñador a través de un revendedor para cubrir deudas personales porque mi padre había congelado su acceso discrecional mientras luchaba con la Junta. No disfruté eso. Pero tampoco la rescaté de ello. Mi padre llamó 3 veces en 5 días. Ignoré las 2 primeras. A la tercera, respondí porque estaba harta de que el tono de llamada me persiguiera. Se saltó la disculpa y fue directo a la negociación, lo cual era muy propio de él. Necesitamos discutir la estabilización de la confianza del mercado. Dijo, no te hice daño. No me equivoqué. ¿Confianza del mercado? ¿Quieres decir que tú necesitas discutirlo? Dije. Yo estoy bien. Exhaló bruscamente. No hagas eso. ¿Hacer qué? Actuar como si esta no fuera todavía tu familia. Dejé que el silencio se asentara. Luego dije, familia era la palabra que usabas cuando necesitabas sacrificio. Negocio era la palabra que usabas cuando negabas el valor. No puedes cambiar las definiciones porque la sala se volvió en tu contra. Pidió una reunión. Le di una semana después en mi oficina, en mi horario, con Nina presente y la conversación documentada. Para entonces, North Harbour Grout había subarrendado una suite con fachada de cristal en Fulton Market. No enorme, pero real. Mi propio contrato de arrendamiento, mi propio equipo, mi propio nombre en la puerta. Mi padre llegó 10 minutos antes y miró el espacio como si estuviera tratando de entender cómo había existido sin su permiso. No trajo a Brooke. La decisión más inteligente que tomó en todo el mes. La conversación duró 90 minutos. Entró ofreciendo lenguaje de asociación y se fue habiendo aprendido cómo suenan los límites cuando una hija ya no necesita permiso para establecerlos. Le dije claramente que no me reincorporaría a Reynolds Previchens, que no volvería a ser su solucionadora oculta y que no suavizaría públicamente lo que había sucedido para que él se sintiera cómodo.
Si Reynolds quería trabajar con North Harbour en proyectos específicos, sería bajo contrato, a tarifa de mercado, con autoridad independiente, entregables documentados y sin control otorgado a Brooke. Llamó a los términos insultantes. Nina los llamó generosos. La Junta, cuando vieron el borrador, los llamó necesarios. La consecuencia más dolorosa para él no fue financiera. Fue estructural. Por primera vez en su vida, tuvo que aceptar mis términos porque ya no tenía la influencia para dictarlos. A Brooke le fue peor a corto plazo. La Junta le exigió que se retirara por completo de cualquier rol ejecutivo y se inscribiera en un programa de negocios acreditado antes de que pudiera ser considerada siquiera para la exposición a operaciones. Mi tía Patricia dejó de mencionar el liderazgo natural en los almuerzos familiares. Mi tío, que había elogiado a Brooke por ser lo suficientemente refinada para manejar grandes sumas de dinero, de repente se convirtió en un firme creyente de la meritocracia. Es curioso cómo evolucionan los valores cuando la vergüenza se vuelve cara. Hubo una réplica más que no esperaba. Mientras revisaba archivos antiguos para documentar el historial de transición para Nina, encontré un recibo de un almacén a nombre de mi madre. Lo había alquilado antes de morir. Dentro había cajas con mis viejos cuadernos, borradores de propuestas, bocetos escolares, documentos de estrategia y una carta dirigida a mí que de alguna manera me había perdido la noche antes de la cena. En ella, escribía que le preocupaba que me estuviera volviendo demasiado buena para sobrevivir sin testigos. Escribió que algunas hijas se vuelven tan competentes dentro de una crisis que todos comienzan a tratar su fuerza como un servicio en lugar de como un ser. Terminó con una línea que todavía guardo en mi escritorio. Cuando la gente confunda tu resistencia con tu propósito, vete. Esa carta no me hizo más blanda con mi padre. Me hizo más firme. Me recordó que construir una nueva vida no era una traición. A veces era lo primero honesto que hacías. 9 meses después, North Harbour Grout ocupaba todo el piso. Teníamos 12 clientes, un equipo de 14 y una reputación de convertir marcas desordenadas de hostelería y relacionadas con la atención médica en sistemas confiables que realmente funcionaban para personas reales en lugar de para presentaciones de inversores. La Kewell amplió nuestro contrato. Un grupo de comedores universitarios firmó con nosotros. Una empresa de kits de comida liderada por mujeres de Minneapolis me dijo que nos eligieron porque tu trabajo suena como el de alguien que realmente ha tenido que mantener una vida unida, no solo presentar una. Esa frase se quedó conmigo. El éxito se sintió menos cinematográfico de lo que la gente imagina. Era un sueño más tranquilo, mejores números, un calendario que me pertenecía, la capacidad de comprar comestibles sin escuchar la voz de mi padre en mi cabeza midiendo mis elecciones, la capacidad de salir de la oficina a las 7 un jueves y saber que nadie podía llamarme para volver a ser invisible. Reynolds Previchen sobrevivió, pero alterada. Mi padre perdió parte de su control ante una estructura de supervisión de la Junta más fuerte. Brooke completó el primer semestre de un programa ejecutivo serio, y para mi sorpresa, realmente se quedó en él. Eso no la absolvía. Simplemente la hacía más real. Nos cruzamos por primera vez a solas en Acción de Gracias en casa de mi tía. Se veía diferente sin la capa de actuación. Más tranquila, menos pulida, más agotada, pero también menos hueca. Fui horrible contigo, dijo, de pie junto al fregadero mientras todos los demás discutían sobre el pastel. No solo en la cena, antes, durante años. La miré y dije, sí. Ella asintió como si mereciera esa respuesta, lo cual era cierto. Luego preguntó si yo pensaba que la gente podía aprender después de que se les diera lo que no se ganaron. Algunos pueden, dije, si la humillación no se convierte en toda su personalidad. No fue un perdón. Fue la primera conversación honesta que habíamos tenido. Mi padre tardó más. Solicitó una reunión formal un mes después. Esta vez, no sobre contratos, solo un café. Casi dije que no. Luego recordé que los límites son más fuertes cuando se eligen, no cuando se evitan. Así que dije que sí. En el vestíbulo de un hotel, a la luz del día, durante 40 minutos. Parecía mayor de lo que recordaba, pero menos blindado. No empezó con lenguaje de mercado. Empezó con, me equivoqué. 4 simples palabras, luego más, lentamente, torpemente,
como si la disculpa fuera un idioma que se había visto obligado a aprender tarde. Admitió que había confundido la lealtad con la disponibilidad, la competencia con el deber y el refinamiento de Brooke con la preparación. Admitió que cuando yo era la que estaba a su lado en rehabilitación, de alguna manera se había convencido de que, porque me quedé, siempre me quedaría. Pensé que podías soportarlo, dijo. Ese fue el problema, respondí. Trataste mi capacidad como consentimiento. Cerró los ojos por un segundo después de eso. No creo que a los hombres como mi padre les guste ser entendidos con tanta precisión. Preguntó si alguna vez podría volver a confiar en él. Le dije que la confianza no era un discurso, ni una cena familiar, ni una reunión emocional. La confianza era patrón, distancia, respeto, seguimiento. E incluso entonces, no todo lo roto vuelve a ser lo que era antes. Él asintió. No discutió. Eso importó. En primavera, Reynolds Previchens y North Harbour colaboraron en un proyecto limitado para un sistema hospitalario de tamaño mediano bajo los términos exactos basados en proyectos que yo había establecido. Sin lenguaje familiar, sin trabajo oculto, sin suposiciones, solo trabajo, alcance, facturas y responsabilidad. Salió bien. No porque sanáramos mágicamente, sino porque me negué a entrar en cualquier habitación donde mi valor dependiera de que el amor se interpretara correctamente. El momento final de ese año llegó en un pequeño evento interno en mi propia oficina cuando una de mis estrategas más jóvenes me preguntó por qué había guardado las viejas llaves de la casa en una caja de cristal en una estantería. Le dije que porque me recordaban que devolver algo no siempre es una pérdida. A veces es la prueba de que finalmente entiendes que nunca fue realmente tuyo para cargarlo. Si preguntas si perdoné a mi padre por completo, la respuesta sincera es no. No de la manera sentimental en que a la gente le gusta empaquetar los finales. Lo que construí en su lugar fue mejor que el perdón total. Construí distancia con dignidad. Construí trabajo con límites. Construí una vida donde nadie puede llamar amor a mi sacrificio mientras lo valora como conveniencia. Y si estuvieras sentado donde yo me senté esa noche, con la carta sobre la mesa, las llaves en la mano, el padre con el rostro enrojecido frente a un salón de baile que finalmente vio la verdad, ¿habrías hecho lo que yo hice? ¿Te habrías ido con la sonrisa tranquila? ¿O te habrías quedado lo suficiente para hacerles sentir cada segundo de ser vistos demasiado tarde? Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Todos los personajes, eventos y conflictos son ficticios y creados únicamente para el entretenimiento dramático y la reflexión. Esperamos que esta historia te recuerde que a veces la venganza no se trata de devolver el daño a otros, sino de comprender finalmente tu propio valor, negarte a ser manipulado y elegir una vida donde el respeto ya no es negociable.